El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Esta mañana vamos a estudiar Génesis capítulo 3. Escuchen, porque esto es la palabra de Dios y tiene autoridad sobre nuestras vidas y es inspirada por el Señor. Escuchen cuidadosamente. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te he prohibido comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente
que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos en esta mañana por la oportunidad de estudiar las palabras inspiradas por ti, Señor, y escritos en este libro de la vida. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de conocerte más y conocer más de nosotros mismos también. Y en esta mañana te rogamos, Padre, que hables por medio de tu siervo, Señor. No queremos escuchar a un pastor, no queremos escuchar el mensaje de un ser humano, queremos escuchar tu mensaje para nuestras vidas. Entonces elimina cualquier distracción en cualquier palabra incorrecta, Señor, y hable por medio de tu palabra, porque te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título del mensaje de hoy se llama El pecado destruye mientras que Dios restituye. Y la idea principal es que el amor de Dios prevalece sobre la maldición de nuestros pecados. En los Estados Unidos hay una película muy conocida que se llama The Princess Bride, o La Princesa Prometida. Es una de las películas quizás más conocidas en los Estados Unidos porque es muy chistosa y es un clásico para muchas familias. Uno de los caracteres en esta película se llama Íñigo Montoya. Y su historia empieza cuando su padre es asesinado por un hombre que tiene 6 dedos en cada mano. Y Íñigo tenía solamente 10 años cuando vio a su padre morir, ser asesinado. Y desde entonces, Íñigo pasa una década entrenándose para enfrentar al asesino de su padre. Al encontrarlo, le enfrenta con una espada a su cuello diciendo: hola, mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre y ahora prepárate para morir. Y sigue repitiendo eso y sigue repitiendo eso. Es un poco chistoso la escena porque se enoja el asesino porque sigue repitiendo esto. Pero poco después de haber matado a este asesino, Íñigo Montoya dice algo muy impactante. Él dice: he estado en el negocio de la venganza por tanto tiempo que ya no sé qué hacer con mi vida. La venganza llegó no solo a llenarle, pero a dominarle y a destruir su vida por completo. Esta pequeña escena revela una verdad muy triste. Es una realidad de que la venganza o el pecado no es una cosa que puedes poner en un compartimiento. No puedes poner al odio en un baúl y el amor en otro baúl. No puedes tener paz en un lado de tu vida y ira en otro lado de la vida. Todas estas cosas crucen y dominan a tu vida. La venganza, como dije, no llegó a solamente llenarle a Íñigo Montoya. Dominó su vida de tal forma que cambió su vida completa. Nuestras vidas son muy complejas de la misma manera. Y todas las áreas de nuestras vidas también se cruzan. Y así es el pecado. Cuando uno permite el ingreso del pecado en la vida, poco a poco, como un veneno, ese pecado empieza a destruir a la persona, destruir a sus relaciones personales y a su relación con Dios. Y en la vida de Adán y Eva, vemos como el pecado empieza a tomar dominio sobre las diferentes partes de su vida de una forma muy similar. Este veneno es algo que le es introducido de parte de una serpiente muy astuta. En el verso 1 vemos que la serpiente empieza manipulando a Eva, representando falsamente al mandamiento de Dios, diciendo: ¿es verdad de que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del huerto de Edén? Interesante cómo tuerce la palabra de Dios para ponerle a la defensiva a Eva. Pero no era suficiente torcer la palabra de Dios para Satanás. También quiso que Eva perdiera su confianza en el Creador. Primero la serpiente engaña diciendo que Dios es un mentiroso. Dice: ciertamente no morirán. No es cierto, no van a morir, dice Satanás. Más bien, él empieza a explicar de que Dios simplemente no quiere que tú seas como Él, que tengas lo que Él tiene, la sabiduría.
Entonces, en ese momento, ¿qué pudiera haber hecho Eva? Pudiera haberse escapado de ese escenario e ir corriendo al Señor y haberle dicho lo que estaba diciendo la serpiente. Pero en vez que eso, Eva empieza a evaluar las palabras de la serpiente, de Satanás, a decidir, pensar sobre lo que dijo. Y dándole solo ese pequeño campo en su corazón, abrió la puerta al pecado. Solo un poco fue lo suficiente para llevarle a pecar a Eva. Y de pronto vemos en la historia que Eva está frente a frente, cara a cara, ¿con qué? Con la fruta prohibida. Ahí lo está mirando. Seguro que casi puede oler a la fruta. Y se da cuenta, dice en el verso 6, que la fruta tenía un buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría. Uno cuando está evitando tentación no se pone a mirar a la cosa que le está tentando, ¿no? Es como poner un plato lleno de galletas delante de un niño y decirle que no toque ese plato. El niño, ¿cómo va a vencer esa tentación? Mirándolo, oliendo las galletas o corriendo de las galletas. Tiene que correr, ¿no? Igual Eva debía haber escapado de ese escenario, pero más bien lo está mirando, lo está evaluando. En vez de huir de la tentación, Eva fue a admirar la fruta prohibida y cae ante esa tentación y toma la fruta. No solo toma la fruta, pero persuade a Adán a comer la fruta también. Las Escrituras indican aquí de que en ese momento que tomaron la fruta, inmediatamente, a causa de su desobediencia ante la ley de Dios, su forma de ser se convierte en vergüenza. Sus ojos son abiertos a la realidad de que están desnudos y sienten una vergüenza que hoy día también sentimos. Inmediatamente, ¿qué hacen después de haber comido el fruto? Buscan rápidamente por todos lados con qué cubrirse. Y de todos los árboles, ¿cuál tenía las hojas más grandes? El higo, ¿no? Entonces, cociendo los higos, hacen ropa para ellos mismos. Y vemos que la vergüenza es un efecto del pecado. Nos causa ansiedad, ¿no? Nos van a mirar, ¿qué dirán? Nos hace tomar decisiones incorrectas. Si me miran de esta forma, de repente me van a juzgar, entonces yo voy a hacer tal cosa, ¿no? La vergüenza nos hace ir en contra de lo que sabemos, que debemos de hacer. Y lo primero que uno quiere hacer cuando siente vergüenza es disimularse, ¿no? ¿Cuántas veces he estado caminando y tropiezo un poco? Y para que nadie vea, yo estoy saltando, empiezo a correr, estaba haciendo ejercicio, ¿no? No, siempre uno quiere disimularse para que no siente vergüenza de una persona. Y Adán y Eva, su forma de disimular era escoger las hojas más grandes para cubrirse. Luego leemos de que después de cubrir su desnudez y su humillación, escuchan que viene Dios recorriendo por el huerto del jardín. Y entonces las Escrituras dicen que corrieron a esconderse, ¿dónde? Entre los árboles, para que Dios no los viera. Piensa en un momento en lo que está pasando aquí, hermanos. No solamente se están tapándose de vergüenza, pero mira lo que ha pasado con su relación con Dios. Ya no tienen esa amistad, más bien tienen un temor. Su relación con Dios está siendo afectada de tal manera que el simple oír de los pasos del Señor en el jardín les provoca un temor tan profundo que se van, no caminando, corriendo de la presencia de Dios. Es como alguien que se escapa de la policía, ¿no? Una persona que se escapa de la policía está corriendo, ¿por qué? Porque es culpable, no porque es inocente. El inocente más bien se pone a enfrentarse con la policía. Pero cuando uno está huyendo es porque no es inocente. Y en este caso vemos de que ellos sienten un temor profundo a causa de sus pecados. Mira cómo afecta el pecado la relación con Adán y Eva, con su Creador. Es una triste realidad, ¿no? Personas que andaban con el Señor en el huerto, que amaban al Señor como su Creador, como su alimentador, como su Señor, ahora están huyendo de Dios como un enemigo, de tanto miedo y temor, como la vergüenza les ha traído
a este punto, cómo el pecado les ha llevado tan lejos del Señor. En vez que sentirse libres de correr al Señor en su momento de ansiedad, ahora el pecado les hace huir del Señor, ¿no? Cuando tenemos problemas, debemos de ir corriendo a Dios, ¿no? Pero el pecado, ¿qué es lo que te hace hacer? Cuando tienes pecado, cuando tienes problemas, dices, no, el Señor me va a juzgar, voy a correr, voy a escaparme del Señor, me voy a esconder entre los árboles, como Adán y Eva. Más bien, debemos de huir del enemigo y correr hacia Dios. Pero el pecado distorsiona eso, corrompe esto. Ahora el pecado ha creado en ellos un pensar de que Dios le va a tratar mal. Tienen desconfianza en el Señor y quieren esconderse. Mis hermanos y yo tengo 6 hermanos. Y entre mis hermanos y yo siempre estamos enviándonos películas o videos, clips de bromas pesadas. No sé si comparten ese gusto, pero me encanta cuando graban a una persona siendo asustada y ver sus reacciones. Es terrible, es un vicio terrible, pero cuando me lo envían, una de las cosas que me gusta más es cuando hay una pareja andando de mano en mano y de repente viene un atacante, ¿no? Disfrazado de algo. Y la reacción del hombre de esta pareja siempre es lo mismo, y lo he visto varias veces. Agarra a la mujer y pone a la mujer entre él y la persona que viene a atacarle, como un escudo humano, ¿no? Y todo está filmado, pero de tanto miedo su instinto es cuidarse, protegiéndose con su mujer. Que la mujer recibe cualquier problema que viene, ¿no? Y lo más terrible de todo esto es que está siendo filmado y que va a ser mostrado millones de veces por todo el mundo. Y nadie más va a pensar que él no es cobarde, obviamente es un cobarde. Pero este acto de sacrificar a otros para salvarse a uno mismo es tan común que muchos piensan también que el lugar más seguro en el automóvil es el lugar que está detrás del conductor. ¿Por qué? Porque en un momento de un accidente o un peligro, el conductor instintivamente se va a cuidar a sí mismo, ¿no? Va a mover el carro para protegerse. Entonces es mejor estar más pegado a él, detrás de él, para cuidarse en un accidente, un problema, ¿no? ¿Por qué? No es porque el conductor es siempre malo, ¿no? Yo pongo a mis hijos detrás de mí porque yo sé que ese instinto tengo también de protegerme a mí mismo, ¿no? Entonces la idea es de que muchas veces nosotros estamos listos para protegernos a nosotros mismos y muchas veces a sacrificar a los demás sin querer a veces. Es un instinto que está entre nosotros. Y vemos justamente esta lógica en función en el verso 11, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿cómo sabe que estás desnudo? Y no han comido de la fruta del árbol que les había prohibido comer, ¿no? Y Adán, en vez que tomar responsabilidad como un buen hombre, en vez que enfrentar la cosa que él había hecho, inmediatamente, casi instintivamente, pone a Eva delante. No, es la mujer que tú me diste. Yo no quise, pero como ella me la dio, pues ¿qué voy a hacer? Adán sacrifica a Eva para protegerse a sí mismo. Qué terrible, ¿no? Inmediatamente después vemos que su relación con Eva, eso no se va a recuperar fácilmente, ¿no? En ese video que les mencionaba, esa mujer del hombre que usó a la mujer como un escudo humano, creo que ellos no van a ir muy lejos porque se notó ahí que él quería protegerse a sí mismo primero que ella. Y acá también vemos la relación con Adán y Eva. No, él está listo para sacrificar a Eva si es que se puede proteger a sí mismo. Mira cómo el pecado no solo rompe la relación con Dios y el hombre, pero ahora está dividiendo también al hombre y la mujer. Así es el pecado en nuestras vidas también. Pero es algo curioso lo que sucede a continuación, porque después de lo ocurrido, imagínate cómo debía haber estado el Señor, enojado, después de todas las mentiras, de echar la culpa a la mujer y la mujer echar la culpa a la serpiente,
después de las manipulaciones, de la forma en que se están protegiendo a sí mismos y no tomando responsabilidad, ¿no debía Dios haberles asesinado ahí mismo, como había prometido? Es cierto que Adán y Eva y la serpiente también fueron maldecidos. Dios lo indica claramente con las consecuencias que hemos leído en este pasaje. Vemos que las consecuencias no son solamente para ellos, pero para sus descendientes. Pero es interesante porque dentro de esta maldición también hay un rayo de esperanza. Si pueden mirar el verso 15 en sus Biblias, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, hablando de la serpiente. Y quizás este verso no tiene mucho sentido para nosotros, ¿no? Cuando uno lo lee solo, independientemente, es un poco difícil entender de qué se trata esto, ¿no? De que, o sea, está hablando simplemente que la mujer, sus hijos van a aplastar una cabeza de una serpiente, o tiene un significado más grande. Pues uno de los principios de interpretación que nos enseñaron en el seminario, que es muy importante, es el mismo principio de interpretación que el Señor Jesús usó para enseñar a sus discípulos. Y esta es la idea de que cuando encuentras un texto que es un poco difícil de entender, un pasaje que es difícil de comprender, lo que tienes que hacer es ir a otro pasaje que habla más claramente acerca de ese pasaje. Porque nosotros creemos que toda la Biblia, no solamente algunos pasajes, pero toda la Biblia es inspirada por el Señor y tiene autoridad. Entonces, si en el Nuevo Testamento hablan de este pasaje, vamos al Nuevo Testamento para explicar qué está pasando aquí. Entonces vamos a hacer eso mismo. En 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Romanos 16:20 dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. En los pasajes que acabo de leer vemos de que en el Nuevo Testamento están interpretando el pasaje de Génesis 3:15, indicando de que un día Jesús vendría a conquistar y destruir las obras del diablo. En otras palabras, la imagen que está pintando el Señor, el rayo de esperanza que está pintando dentro de esta maldición en este capítulo 3 de Génesis, es de que un día vendrá la simiente, la descendencia de la mujer, y ese descendiente aplastará la cabeza del diablo, destruirá las obras del diablo. Es algo asombrante también lo que sucede próximo. Dios, quien estuvo en todo su derecho de destruir a Adán y Eva, no solo no les destruye ahí mismo, pero les proveyó ropa de piel. Este pequeño detalle en el verso 21 no es tan pequeño como parece a primera vista. Primero hay que notar de que Dios pudo haberlos dejado en sus hojas de higo, pero Él escogió darles ropa de piel. Dios pudiera haber hecho ropa para ellos de algodón, ¿no? O de alpaca o de vicuña, pero les hizo ropa de piel que requiere la matanza de un animal. En otras palabras, Dios no estaba tan interesado de que Adán y Eva estuvieran de moda en esa fecha, con los mejores vestidos de piel. No, Dios les vistió de piel con un propósito. Les vistió de piel, lo cual significa que algo tuvo que morir, que la sangre tuvo que ser derramada para poder vestirlos a ellos. Cuando lees este pasaje, ¿piensas de que Dios simplemente estaba vistiendo a Adán y Eva después de que se desobedecieron? No, más bien aquí es donde vemos la primera indicación del sacrificio de la vida de un animal inocente para cubrir las faltas de Adán y Eva. Vemos que un animal fue sacrificado para redimir lo que destruyeron Adán y Eva. Es difícil hacer mucho de un pequeño detalle como esto, pero a la misma vez es muy importante notar de que Adán y Eva debían haber muerto
Debían haber sido matados en sus pecados y sus transgresiones. Estaban destinados a la condenación y muerte eterna. Pero en vez que enviarlos en ese momento, Dios cubrió sus transgresiones con una vestidura tan hermosa. Les hizo nuevos por medio de la muerte de este animal. Y Jesús hace lo mismo para nosotros hoy día. Jesús es la figura a quien apunta todo sacrificio del Antiguo Testamento. Jesús es el sacrificio último de todos los sacrificios. Él es quien da su vida para cubrirnos a nosotros, para darnos su justicia, para renovarnos, para cubrir nuestra vergüenza. Él nos renueva con su justicia. Y por su misericordia somos reconciliados con Dios y también con el hombre. Pero ¿de dónde sacamos esta idea, no? Porque solo dice que Dios les vistió de piel. No es bueno sacar mucho de una sola palabra. Pues vamos a ver. Antes de nada hay que recordar de que Génesis es la fundación de todas las escrituras, ¿no? Génesis es la fundación de la creación del mundo. Casi todas las escrituras vuelven a Génesis como la fundación de quiénes somos como seres humanos. Y la mejor forma de entender las escrituras, otra vez que son medias opacas, es dejar que las escrituras interpreten a las escrituras. Entonces, si tenemos problemas aquí, es importante mirar qué es lo que dice el Nuevo Testamento. En Romanos 5:12, si tienen sus Biblias, por favor, abren sus Biblias a ese pasaje de Romanos 5. Vamos a ver que Pablo aquí en este pasaje explica que toda la raza humana nació en el pecado. Es de estos dos pasajes donde sacamos la idea del pecado original. ¿Saben qué es el pecado original? La idea de que todos nosotros teníamos pecado dentro de nosotros cuando nacimos. Cuando David habla de su nacimiento, dice, en pecado me concebió mi madre. El rey David, un hombre justo, un hombre que amaba al Señor, uno de los más conocidos de la Biblia, es un hombre que confiesa que él nació en el pecado. Y aquí en Romanos 5:12, Pablo hace una conexión de los dos pasajes. Hace una conexión hablando de Adán, de que por medio de Adán entró el pecado, no solamente a la vida de Adán, pero a la vida de toda la humanidad. Mira Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pero gracias a Dios Pablo no se detiene ahí con esas palabras. Él indica de que así mismo, como el mundo fue corrompido a causa del pecado de nuestro primer padre Adán, así mismo la vida reina a todo ser humano que cree en Jesucristo como Salvador. Mira Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Verso 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. No sé si entienden las palabras. Pedro, el apóstol Pedro mismo dice, si no entienden a Pablo está bien, porque es un poco difícil de entender, ¿no? Y la realidad es que lo que está enseñando Pablo aquí es de que cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó con Adán, ¿ya? Y todos estuvieron muertos con Adán. Es por eso que hablamos del pecado original. Es por eso que cuando la hermana Edith nació y era un bebé inocente, era pecadora. ¿Puedes creerlo? Y la hermana Fortunata también. Todos nosotros nacimos, aunque no parezca, no mentira, nacimos en el pecado. Pero así como entró el pecado por una persona, también entra la salvación por una persona. Y esta es la idea que dicen algunos comentarios y teólogos de la batalla de campeones. No sé si se acuerdan que hablé alguna vez de David y Goliat. Ya, David y Goliat eran dos representantes
de dos grupos diferentes. ¿De qué grupos? De Israel y de los filisteos, ¿no? En vez que pelear todos juntos, mandaron a dos representantes, uno del lado de Israel y uno del lado de los filisteos, y tenían que enfrentarse. Si David gana, entonces los filisteos tenían que ser sus siervos. Y si Goliat ganaba, los israelitas tenían que ser los esclavos de ellos. ¿Se acuerdan de esa historia? Eso se llama lo que en ese entonces se llamaba la batalla de campeones. O sea, dos campeones se enfrentaban y los resultados de ellos dos eran los resultados para todos. Es el mismo principio que vemos en este texto. Adán, como representante de la humanidad, enfrenta a Satanás, el enemigo, y cae en el pecado. Y toda la humanidad cae en el pecado justo con Adán. Pero Jesús viene como segundo Adán, como el Adán versión 2, pero mucho mejor, y viene y se enfrenta con Satanás en la cruz, y conquista al enemigo, aplasta la cabeza del serpiente, conquista la muerte, conquista el pecado y nos da vida nueva, nos da reconciliación con Dios por medio de ese sacrificio, nos da reconciliación con los seres humanos. Aquí estamos viendo el último batalla entre campeones. Y así como cada descendiente de Adán fue afectada por su pérdida, también todo descendiente espiritual de Jesús es afectado por la victoria que Él tuvo en la cruz. Quizás alguna vez estás puesto a reflejar sobre algo que has hecho en tu vida pasado. Si te pones a reflejar sobre una decisión que has tomado que no fue correcta, que en ese momento lo tomaste pensando quizás otras cosas, pero mirando para atrás dices, ¿qué hice? ¿Qué estaba pensando? En inglés tienen un dicho que dice, la mirada retrospectiva es 100% claro. O sea, mirando para atrás todo es claro, pero en ese momento uno no se da cuenta de lo que está pasando, no se da cuenta de las implicaciones de los actos. En otras palabras, uno no siempre sabe con claridad la situación en que uno vive hasta que sale de la situación y puede verlo claramente. ¿No? Y Adán y Eva seguramente pensaron algunas cosas, pero nosotros podemos ver claramente las implicaciones tan grandes, las consecuencias tan gigantes y profundas de sus actos, ¿no? Al leer sus vidas, nosotros vemos cómo destruyeron su relación con el Señor y con los seres humanos. Miramos su vida de lejos, pero es muy claro sus defectos. Pero nosotros también tenemos esta ventaja, y ya estoy por terminar, no se ponen muy ansiosos, niños. Nosotros tenemos esta ventaja cuando se trata de nuestros pecados y nuestras vidas. Cuando nosotros sufrimos, tenemos pleitos y problemas. Hay veces cuando no entendemos por qué en ese momento estamos sufriendo, pasando por ese problema. No tenemos esa ventaja de mirar hacia atrás porque estamos en el momento. Pero por otro lado tenemos ventaja porque la Biblia nos está explicando claramente por medio de la vida de Adán y Eva, por medio de la vida de Jonás y otras personas, lo terrible que pasa a la gente cuando desobedece a Dios. Y tenemos aún más ventaja porque sabemos claramente que podemos evitar ese veneno destructor del pecado en nuestras vidas gracias al segundo Adán, Jesucristo, quien vino para aplastar la cabeza de la serpiente y ser victorioso sobre la muerte y el pecado. Pero esta realidad solo existe, queridos hermanos, para aquellos que confían en Jesús como su Salvador y Señor. Pablo, cuando está hablando de esta salvación, no está diciendo que cualquier persona en el mundo que cree que Jesús existe va a ser salvo. Pablo no está diciendo que si tú haces buenas obras en tu vida y te comportas bien, serás salvo. Pablo no está diciendo que si no mates a nadie, no cometes adulterio y haces estas cosas terribles, serás salvo. No, esto no es lo que está enseñando la Biblia.
la Biblia está tomando tan en serio el pecado de Adán y Eva, porque ¿sabes qué? Dios podría haber hecho algo. Cuando Adán y Eva pecaron, podría haber dicho, ya, hagamos esto de nuevo. Vamos a empezar el jardín de nuevo. Esta vez no lo hagan, ¿no? Podría haber empezado de nuevo y podría haber quitado el árbol. Pero la justicia y la sabiduría de Dios, la santidad de Dios, es tal de que Él no puede hacer eso. Dios tiene que pagar, alguien tiene que pagar por esos pecados. Y es por eso que en ese momento Adán y Eva tienen la promesa anticipada del Hijo de Dios que iba a venir a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Es la única forma. Dios no puede cerrar sus ojos y decir, todo está bien. No, cometimos un pecado grave contra Él. Entonces hay que recordar que la salvación no es para todos. La salvación solo es para aquellos que confían en Jesús como su Salvador. Para aquellos que confían que Jesús murió en esa cruz para salvarnos, porque nosotros mismos no pudimos salvarnos. Nuestras vidas son dominadas por problemas, relaciones rotas en este mundo y con el Señor. Nosotros nacimos en rebelión ante Dios, pero Dios no nos hizo así, no nos creó así y no quiere que estemos así más bien. Y es por eso que Jesús vino para redimir lo que se perdió por medio del pecado de Adán y Eva. Hermanos, hoy día el pasaje nos está llamando a confiar no en un hombre como Adán ni en un hombre como nosotros, pero en el Hijo de Dios, Jesucristo, quien es el campeón de la batalla. Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, es tan fácil cerrar la Biblia y salir de este lugar pensando en las cosas terrenales, Señor, pensando en la semana que viene y olvidando, Señor, lo que hemos aprendido hoy día. Y Padre, no hay una persona presente aquí que no necesita recordar que hemos nacido en el pecado y que necesitábamos tanto de un Salvador tan increíble, Señor, y admirable. Padre, en esta mañana y tarde, Padre, queremos rogarte que impresiones en cada uno de nuestras mentes y corazones nuestra necesidad completa, Señor, de un Salvador, no para rescatarnos simplemente, Señor, pero también para el diario vivir. Padre, necesitamos de Cristo cada día. Y Padre, no es suficiente que simplemente tengamos pensamientos buenos de Jesucristo, de que pensemos que algún día vamos a confiar en Él. Es necesario que nosotros entreguemos nuestra vida a Él ahora. Es necesario, Padre, que Él sea el Señor de nuestras vidas y que todas nuestras vidas cambien. Cristo no vino, Padre, para simplemente salvarnos, para regresar a quienes fuimos antes. Vino para cambiarnos, para hacernos una nueva creación, para vestirnos de su justicia. Entonces, Padre, te rogamos que estos principios puedan quedar grabados en nuestras frentes, Señor, en nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a cambiar y a confiar no en nosotros, pero más bien en nuestro Salvador, el campeón de la batalla. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.